Hoy vamos a clavarnos en un análisis académico que plantea una pregunta bastante provocadora sobre el rumbo político de Estados Unidos. Y es una de esas preguntas que muchos creían que ya estaba, digamos, resuelta desde hace mucho tiempo. Fíjense, ya desde 1935 el novelista Sinclair Lewis captaba este sentimiento tan estadounidense, esta idea de que el país era, de alguna manera, inmune a las corrientes políticas que estaban arrasando en otras partes del mundo. Y bueno, esa es justo la tensión que vamos a explorar hoy. Un artículo académico reciente sugiere que esta vieja certeza se enfrenta quizá al desafío más serio hasta la fecha. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el argumento de una trayectoria protofascista. Luego, diferenciaremos este concepto del populismo. Realizaremos el contexto histórico en Estados Unidos, analizaremos un modelo de 4 dimensiones. Nos enfocaremos en el papel clave de la lealtad. Y al final, cerraremos con el destino incierto que plantea todo este análisis. Muy bien, entremos en materia. El análisis de los académicos Natasha Cowell y Barry Buzan arranca con una afirmación bastante audaz sobre la política estadounidense actual. Y esta es la tesis central. Ojo, los autores no están diciendo que Estados Unidos es un régimen fascista. Lo que argumentan es que el movimiento político actual sigue una trayectoria con características que ellos definen como protofascistas. Su enfoque está en el proceso, en el camino, no necesariamente en un punto final. Ahora, para entender bien este argumento, es súper importante hacer una distinción clave. Los autores son muy cuidadosos con las palabras y separan dos conceptos que muchas veces se usan como si fueran lo mismo. A ver, por un lado, el populismo autoritario, como lo definen, opera dentro de las formas democráticas aunque las ataque. O sea, se enfoca en el pueblo contra las élites. Pero el protofascismo, dicen ellos, va un paso más allá. Aquí la cosa escala. Se introduce un ultranacionalismo basado en la idea de un renacimiento mítico de volver a una supuesta gloria pasada. Se construye la idea de un enemigo interno que amenaza la existencia de la nación y, muy importante, la violencia empieza a verse no solo como una táctica, sino como algo purificador, algo redentor. Los autores proponen una forma muy útil de visualizar esto. El fascismo no es una sola cosa. Es más bien la intersección peligrosa de varias ideologías extremas. Autoritarismo, populismo, nacionalismo y, como base de todo, un prejuicio extremo contra ciertos grupos. Es justo en esa mezcla donde ellos sitúan su análisis. Hay que decir que esta preocupación no es para nada nueva. El artículo la enmarca dentro de una larga tradición de pensamiento antifascista que es, curiosamente, muy estadounidense. Desde los años 30, varios observadores muy lúcidos han estado advirtiendo sobre la posibilidad de una especie de fascismo local. Uno que no fuera una copia de Europa, sino algo que naciera de las propias tradiciones y tensiones del país. Esta cita de Dorothy Thompson de 1937 es increíblemente reveladora. La idea era que si el fascismo llegaba a Estados Unidos, no vendría con un uniforme extranjero, sino envuelto en la bandera y hablando de valores tradicionales. Ahora sí, pasemos al corazón del análisis del artículo. Para medir cómo una democracia podría irse deslizando por esta trayectoria, los autores proponen un marco con 4 dimensiones clave. Estas 4 áreas funcionan, digamos, como un sistema de alerta temprana. La idea es que al observar cómo se mueve la aguja en cada una de ellas, se puede medir el avance de un proyecto político, desde un populismo autoritario hacia formas mucho más extremas. Y este cuadro lo explica todo muy bien. En la etapa 1, la del populismo autoritario, el nacionalismo es una herramienta y la lealtad se supone que es a las instituciones. Pero en la etapa 2, la protofascista, el nacionalismo se vuelve palinquenísico, o sea, busca ese renacimiento mítico del que hablábamos. Los enemigos ya no son solo oponentes, son amenazas existenciales. Y aquí está lo crucial. La lealtad personal al líder empieza a estar por encima de la lealtad a la ley. La etapa 3, esa ya es la consolidación fascista total. De estas 4 dimensiones, el artículo sostiene que hay una que es el verdadero eje del proyecto político que están analizando hoy en día. Y esa es la dinámica de la lealtad. El punto aquí es clave. No hablamos de lealtad a un partido, ni a una ideología, ni siquiera a la Constitución. Se trata de una lealtad personalista, una fidelidad directa a la persona del líder que se coloca por encima de cualquier otra obligación, ya sea profesional o cívica. Y esto no es algo abstracto. Los autores señalan mecanismos muy concretos. Cómo figuras poderosas del mundo tecnológico se realinean. Cómo actos de violencia política se redefinen como patriotismo. Cómo se purga la burocracia para asegurar su misión. Y claro, el castigo público a los que se desvían, para que sirva de ejemplo a todos los demás. Este tipo de lenguaje que citan en el artículo lo resume toda la perfección.
Usar terminología de la realeza como larga vida al rey en una comunicación oficial, pues ilustra perfectamente ese cambio de normas que los autores identifican como una señal de lealtad personalista llevada al extremo. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? El documento no concluye con una predicción, sino con una aclaración muy importante sobre la naturaleza misma de su análisis. Y este es quizá el argumento final y más importante de los autores. Su análisis se centra en la naturaleza y la intención del proyecto político, o sea, en lo que intenta hacer sin importar si al final lo logra o no. El foco está en identificar la trayectoria, no en adivinar el destino. Y así, al final, este análisis no nos da una certeza, sino que nos deja con una pregunta abierta, pero fundamental. Podemos pensar en este documento como una especie de sistema de alerta temprana, ¿no? Nos está dibujando una trayectoria, un camino posible. La gran pregunta que queda flotando y con la que cerramos esta reflexión es, si esta es la trayectoria, ¿qué es lo que protege el destino final?